7:44 de la mañana, estamos de vuelta. Cambiamos de tema radicalmente para brindarles una actualización informativa sobre la tensa situación política que se vive en este momento en Brasil. Por eso hemos invitado al reconocido periodista Patricio de la Barra para que nos ponga en contexto. Patricio, gracias por acompañarnos nuevamente. Bienvenido, un abrazo. Muy buenos días, Marjorie. Para mí es un placer estar conversando contigo, principalmente estos temas que no solamente interesan a Brasil, como también a toda América Latina. Recordemos que Brasil es uno de los países mayores de este continente y que en estos momentos, como tú bien dices, se enfrenta problemas bastante serios que podrían contaminar a los otros países de la región, ¿no? En estos momentos sabemos que la policía militar, la policía civil, la policía federal están investigando a empresarios que podrían haber participado patrocinando o financiando las personas que provocaron estos incidentes serios ahí en Brasilia el domingo pasado, que terminaron con aproximadamente 2.000 personas detenidas. Algunos de ellos ya se encuentran en la prisión de la Papuda, donde hay escasas condiciones para mantener a tanta gente y hay un proceso de hacinamiento y con dificultades inclusive para los demás prisioneros que están ahí. Hay otros que están en gimnasios, fueron liberados a los que tienen arriba de 60 años, que tienen comorbilidades. Y hay chicos menores, veíamos fotografías ayer de personas menores que no participaron directamente de los hechos y que estaban ahí acampados durante mucho tiempo, protestando por la forma en que se llevó adelante el proceso electoral de Mayorín. Sí, Patricio, bien interesante todo lo que estás contando. Justamente este jueves el presidente Lula da Silva dijo que algunas fuerzas de seguridad conspiraron con los manifestantes del 8 de enero en Brasilia y se habla incluso de que la Policía Federal de Brasil consiguió una propuesta de decreto que plantea esta introducción de un estado de emergencia y justamente esto lo consiguieron en la casa del exministro de Justicia Anderson Torres. Quisiera que nos pusieras en contexto, ¿qué significa todo esto? Bueno, la persona, el secretario de Seguridad era justamente Anderson Torres, que no llegó a asumir el cargo porque dejó el Ministerio de Justicia, donde fue el último ministro de Justicia de Jair Bolsonaro, y viajó con la familia a Estados Unidos. De la misma forma, el gobernador recién se estaba tomando posesión, que era Ibanez Rocha, quien fue electo en esta última elección, y ambos fueron responsabilizados directamente por el ministro Alexandre de Moraes, y tanto es que se decretó la prisión primero, perdón, la separación del cargo por 90 días de Rocha y la prisión de Anderson Torres. Hubo un allanamiento en la casa de él, un allanamiento bastante arbitrario porque lógicamente tiene que pasar todo el proceso judicial, y se descubrió algunas cartas, algunos documentos que algunas personas le enviaron a Anderson Torres dándole algunas sugerencias, esto ya en la época en que era ministro de Justicia, y entre ellas aparecía justamente un documento en el que le sugieren una intervención para descubrir si realmente el proceso electoral fue justo o no. Él no llegó a tomar ningún tipo de providencia, de precaución, nada, absolutamente nada. Entonces, hay dos aspectos, hay una que es lo que ocurrió realmente, que fue algo repudiable y que fue repudiado por todos, el 100% prácticamente de la población repudió, diputados, senadores de todos los partidos, y la otra es el aprovechamiento que está haciendo el gobierno de esa actitud de algunos vándalos para perseguir a adversarios políticos, como en el caso de Rocha, como en el caso de Anderson Torres y algunos otros. Hay empresarios, por ejemplo, 52 empresarios que están siendo investigados, a los cuales se les llegó a la casa para hacer este tipo de allanamiento y buscar documentos o buscar estas conversaciones a través de los WhatsApp. De hecho, hay empresarios que patrocinaron, hay 40 vehículos que fueron aprendidos, vehículos de la locomoción colectiva normalmente, que fueron aprendidos y que se está investigando, pero todo demanda una investigación seria y exenta. No puede ser que lleguen inmediatamente y detengan o manden a detener a alguien solamente por el hecho de que había algún tipo de vinculación con algún tipo de documento que alguien le hubiese mandado. Entonces, claro, los diputados, senadores, ministros reciben muchas sugerencias
pero de ahí a llegar a ejecutarlas, me parece que es un poco temerario por parte tanto del ministro de Justicia actual, Flavio Dino, que ha hecho una persecución muy fuerte sobre personas que estaban manifestándose pacíficamente, y también el propio ministro Alexandre de Moraes, que se ha excedido de cierta forma, según los analistas, en la contención de estos grupos que están creando este tipo de problemas o extravasando, no sé, su indignación de esta forma, quebrando y rompiendo todo lo que es altamente repudiable, como decía anteriormente, ¿no? Sí, justamente Anderson Torres también se pronunció y dijo que desconocía este tipo de información, dijo que estaban descontextualizando la investigación para tratar de inculparlo, en fin. Otro punto que llama mucho la atención es qué ha pasado con el estado de salud del expresidente Jair Bolsonaro. Se hablaba de que había sufrido una obstrucción intestinal aquí en Orlando, donde fue intervenido. ¿Qué ha pasado con él? ¿Se ha manifestado? ¿Qué han dicho las diferentes autoridades sobre si cabría una investigación en este caso? Sí, él está con ese problema, incluso dejó el hospital sin haber recibido el alta, es decir, está preparando su retorno a Brasilia. Y también hay algunas acusaciones por parte de algunos diputados en Estados Unidos, del Partido Demócrata, que quieren la expulsión de Jair Bolsonaro o el retiro de la visa que él tiene, que era una visa diplomática, porque él viajó un día antes de la posesión de Lula da Silva, es decir, en ese momento todavía era presidente de la República. Ahora, son medidas muy extremas. Primero, que no existe ningún delito que sea probado, que se haya... hay acusaciones, por supuesto, y hay procesos, hay acciones en proceso, pero hasta el momento no ha tenido ninguna condena que amerite, por ejemplo, la extradición que está siendo pedida por algunos miembros del Partido Demócrata en Estados Unidos, ni tampoco la expulsión, porque él no es una persona que haya sido condenada por cualquier delito, que esté en estos momentos siendo procesada por algún delito que interfiera, por ejemplo, la vida de él en Estados Unidos. Entonces hay algunas precipitaciones o algo que, no sé, me parece un poco precipitadas por parte de las autoridades de Estados Unidos, de algunos diputados, buscando más condenar a una persona por el delito de este que es muy común acá en Brasil, que no existe en la ley, que es el de opinión, delito de opinión, el crimen de opinión. Solamente porque tú opinas, e incluso ya se está llevando adelante acá un proceso similar al condenar a algunas personas porque se han manifestado a través de las cuentas de las redes sociales, principalmente WhatsApp y Facebook. Y se les ha ido a allanar a personas, hay una señora ahí que incluso ayer fue denunciado, que una señora de aproximadamente 70 años que había hecho mención a algo que no estaba de acuerdo con el proceso electoral, y que fue allanado su domicilio, una señora que estaba incluso enferma en cama. Bueno, y esos casos se repiten mucho. Hay 130.000 denuncias que ha recogido el ministro de Justicia, denuncias por cualquier tipo, y esto se está tornando algo que está digo, aumentando esta polarización de fuerza en lugar de la reconciliación que hablaba Lula da Silva después que ocurrieron estos incidentes. Recordemos que él hizo unas declaraciones diciendo que no creía que los votantes, incluso lo dijo de esa forma, de Bolsonaro, que eran personas de carácter y decentes, pudiesen estar involucradas en los actos vandálicos que se produjeron. Dice que más cosas de bandidos, y es justamente eso lo que estaba pidiendo en ese momento, que se investigue a esos delincuentes que se infiltran en estas manifestaciones, tanto de izquierda como de derecha, para provocar este tipo de situaciones. Eso lo dijo, pero al mismo tiempo el ministro de Justicia, que es el hombre que ejecuta las cosas, toma estas medidas arbitrarias, y el ministro del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que ya le llevó al plenario la condena de Rocha y de Anderson Torres y ganaron por 9 votos contra 2. Está tomando este tipo de actitudes. Entonces, claro, eso no colabora en absoluto en la reconciliación
que se espera de los brasileños. Fueron Ahora, despejados todos. Sí, perdón. sí, Patricio, disculpa. Veía que se hizo una encuesta donde el 97% de la población está en contra de estos hechos de violencia. Se han pronunciado presidentes de distintas Exacto. nacionalidades, la OEA, condenando lo ocurrido, pero los críticos de Bolsonaro aseguran que finalmente no ha reconocido públicamente el triunfo de Lula da Silva y tampoco se dio ese proceso de transición de gobierno como lo establece la ley. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? No, el segundo aspecto, él inclusive el día que reconoció la derrota, pero no mencionó a Lula da Silva, él ya dio curso a la transición y eso fue realizado en forma brillante, espectacular, incluso reconocido por los propios partidarios o los ministros de Lula da Silva. Ha sido una transición, incluso ayer en la colectiva o en la conferencia que dio Fernando Haddad, reconoció que había recibido toda la documentación necesaria para poder iniciar el trabajo. En ese aspecto de transición participaron todos los ministros de Bolsonaro y 1.200 personas por parte de Lula da Silva. Ahí no hay problema. El problema tal vez se genere en el que Bolsonaro no ha reconocido, claro, como se debería, tampoco hizo la transmisión de la banda presidencial, cosa que es inédito, que solamente un presidente no lo hizo, que fue Joan Figueiredo, que fue el último de los presidentes de la dictadura militar. No le entregó la banda presidencial a José Sarney, pero después de eso todos los demás han hecho este tipo de protocolo Bolsonaro fue el único que no lo hizo y eso lógicamente, claro, no es un acto que es obligado, pero sí moralmente o éticamente tendría que haberlo hecho. Eso también perjudica al proceso de reconciliación, es decir, fortalece un poco a la gente que no está aceptando el proceso electoral, a pesar de que ya han pasado muchos días, ya tenemos desde octubre, me parece que los primeros días de octubre, sí, ya varios meses, y durante esos meses hubo mucha gente que estaba frente a los cuarteles pidiendo esta participación o un pronunciamiento por lo menos federal, una intervención federal, y hasta pedían una intervención militar, muchos de ellos un poco más extremos, que hay de los dos extremos acá en Brasil, piden esto, ¿no? Entonces, es difícil lo que está ocurriendo en estos momentos en Brasil, saber exactamente cuál es el pensamiento y la exteriorización de ese pensamiento que tienen las autoridades de ambos lados, es decir, diputados, senadores que son bolsonaristas, que todavía están a favor de Bolsonaro, y los otros de seguidores de Lula da Silva. Entonces, todo esto colabora para que el ambiente no mejore acá en Brasil. Es decir, hay una calma aparente porque en cualquier momento, por ejemplo, anteayer hubo una manifestación del Partido de los Trabajadores y de los partidos de izquierda y un dirigente del PSOL que actualmente es diputado, fue electo diputado, amenazó al gobernador del estado de San Pablo diciendo que lo iba a sacar en el brazo, es decir, el brazo significa que lo pueden sacar por la fuerza. Entonces, ese tipo de actitudes no está colaborando mucho con lo que se pretende o que se pretendía por lo menos de Brasil, que tenga una gobernabilidad buena para el desarrollo del país. Los fundamentos de la economía todavía están muy buenos, pero no sabemos hasta cuándo, porque incluso Haddad anunció ayer que iría a retirar o recolocar los impuestos que habían sido retirados de los precios de los combustibles, lo que va a generar lógicamente un proceso de inflación. Tampoco reconoce o intenta decir que no, que van a cumplir con la ley de responsabilidad fiscal, no están preocupados con el déficit primario también, que es algo que preocupa, o con la deuda interna y externa. Entonces son aspectos que van a incidir lógicamente en el ánimo de los brasileños, ¿no? Sí, eso que estabas hablando es bien interesante porque en Venezuela se describe, por ejemplo, como una tensa calma y es lo que veíamos en los diferentes titulares sobre la situación actual en Brasil. Hay diferentes escenarios. Por un lado, el presidente Lula dice que hay que establecer responsabilidades para lo que ocurrió, pero también hay que centrarse en producir para el país. Se habló de que se habían reforzado los protocolos de seguridad, pero también están latentes nuevas manifestaciones. Quisiera que nos hablaras un poco acerca de ¿cuál es la información que se maneja en este momento en Brasil sobre lo que pudiese ocurrir de aquí en adelante? Bueno, los movimientos más importantes organizados por la derecha que están contra Lula da Silva ya fueron reprimidos y reprimidos muy fuerte, de manera que es muy
difícil que el brasileño medio, el brasileño, el profesional brasileño, emita nuevas declaraciones porque corre el serio riesgo de ser detenido arbitrariamente sin un juicio. Eso por un lado. Segundo, se reforzó, claro, todo el aparato de seguridad de Brasilia, porque evidentemente que Lula da Silva va a aprovechar y no solamente él como sus ministros, se van a aprovechar este momento en el cual tienen un pleno apoyo de la comunidad internacional. Recordemos que Biden llamó a Lula da Silva, se comunicó con él, lo convidó para que en febrero esté en Washington. Macron también es otro presidente que ha participado activamente y quiere tener alguna participación mayor en la Amazonía, como algunos otros países europeos. Entonces, todo esto, claro, lógicamente te crea un clima en el que es difícil creer cuál es el real interés que tiene la comunidad internacional, en esto representado por la ONU o por la OEA, en Brasil. Y si es interés en aplacar lo que está ocurriendo acá. Entonces, si fuese de esa forma, yo creo que lo primero que tendrían que hacer es hacer una investigación amplia eh, con respecto a las urnas electrónicas y realmente estas acusaciones que se hacen inclusive desde el exterior. Hay una persona de Argentina, Eduardo Cerimedo, que probó, según él, que las urnas habían sido manipuladas, muchas de ellas no habían sido fiscalizadas. Entonces, si se hace una investigación seria y senta estos países que están fuera y descubren que el proceso fue normal y fue transparente y que no hubo ningún tipo de manipulación de urnas, perfecto. La gente creo que lo va a aceptar. Pero si se mantiene esta duda todavía con respecto al proceso de elección en el cual hubo parcialidad por parte de Alexandre de Moraes, que es el presidente del Tribunal Superior Electoral, ahí ya enciende un poco más la mecha. Entonces, no sé, yo creo que los países que están interesados en que Brasil retome el proceso de reconciliación, tendrían que hacer ese tipo tomar ese tipo de actitudes, ¿no? Y no criticar directamente a Bolsonaro o perseguir a uno de los u otros miembros del gobierno anterior. Es decir, hay que hacer investigación. Yo creo que la investigación es absolutamente necesaria para saber de dónde salieron esos vándalos que provocaron estos destrozos ahí en los tres edificios de los poderes brasileños, ¿no? Sí, incluso veíamos los detalles de lo ocurrido y decían que tuvieron 3 horas y media, incluso en algunos medios se transmitió la información de que miembros de las fuerzas de seguridad grabaron y no hicieron nada. Entonces se habla acerca de establecer responsabilidades. ¿Cómo esta inestabilidad política está afectando el día a día de los ciudadanos en Brasil, Patricio? Bueno, acá en Brasil, perdón, acá en San Paulo no se siente porque las personas que estaban frente a los cuarteles abandonaron, llegaron a un acuerdo con el propio gobernador que dijo que no iba a permitir, Tarcísio de Freitas, que fue ministro de Bolsonaro, que no iría a permitir ningún tipo de acto violento de ninguno de los dos lados y pidió que la gente dejase ese sector. Lo dejaron tranquilamente, no hubo ningún tipo de incidente. Y así ocurrió en Minas Gerais, en Recife y en otras ciudades donde se habían establecido estos campamentos. En Brasilia también fueron retirados, pero ahí ocurrió algo extraño. Ahí llevaron a toda esta gente a un gimnasio, es decir, gente que no había participado en absoluto de esta destrucción del patrimonio público. En estos momentos hay un hacinamiento de personas que no ha sido reconocido inclusive ni siquiera por los derechos humanos, que sí se ha pronunciado en favor de Luis Ignacio Lula da Silva. Entonces, si hay esa parcialidad, inclusive hasta de los propios derechos humanos de las Naciones Unidas, claro, lógicamente que esto no va a terminar bien, o sea, no comenzó bien, no va a terminar bien. O sea, Por se eso te está decía cayendo en anteriormente. medidas extremistas. Exactamente, medidas extremistas que no ayudan. Ahora, esto no se manifiesta en el día a día. En el día a día tú ves, por ejemplo, la gente discutiendo mucho de política, cosa que no ocurría años atrás, hace años, perdón, en Brasil. Es decir, el brasileño hoy está más interesado en discutir estos temas de uno u otro lado. Es decir, hay como te decía, esta polarización ha permitido que la gente se entere, se informe. Las redes sociales, lamentablemente, con estos fake news y una serie de otras cosas, no hacen un buen papel.
Entonces, esas son las cosas que tendrían que ser evitadas y corregidas, es decir, utilizar la utilización de las redes sociales, pero tampoco tú puedes reprimir a la gente arbitrariamente, decir, no, a partir de usted va a ser condenado, va a ser detenido o le vamos a allanar su residencia arbitrariamente. O sea, primero tiene que haber una investigación, un proceso que es el proceso judicial que comienza con la primera instancia, segunda, tercera instancia, es decir, seguir el proceso normal y eso lógicamente va a aplacar los ánimos. Pero esto, como te decía, no se ha manifestado felizmente en las grandes ciudades. Hay como te decía anteriormente, un proceso en ebullición que puede crear nuevas manifestaciones, pero hasta el momento no se ha visto una movilización mayor por parte de ninguno de los dos lados, excepto el Partido de los Trabajadores y los partidos de izquierda que se manifestaron en la Avenida Paulista. No hubo otras manifestaciones y todas muy pacíficas. Patricio, ¿cómo queda la imagen del gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva después de lo ocurrido? ¿Queda debilitado o queda fortalecido por el apoyo internacional? Absolutamente fortalecido. Creo que el único que consiguió ganar adeptos y hoy día, por ejemplo, tiene un 51% de la aprobación es el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva. Son los únicos que han salido vencedores de este acto que para mí, como te decía anteriormente, es insano, es algo que no sé, que ya escapa a cualquier análisis porque es increíble lo que hicieron en tan poco y después la no participación, por ejemplo, de la policía que no contuvo o no tuvo, no sé si fue inhábil para hacer esto o simplemente no quisieron hacerlo. Es decir, hubo algún tipo de complicidad, algún tipo de participación en ese aspecto. Pero el único que salió fortalecido y salió muy bien de esto quedó como una víctima ante la comunidad internacional fue Luis Ignacio Lula da Silva. Muchísimas gracias por tu análisis, Patricio. Será hasta un próximo encuentro. Feliz fin de semana. Igualmente para ti, Mayor, y para todos tus seguidores, que estén todos muy, muy bien. Muchísimas gracias. Era Patricio de la Barra, periodista, hablando sobre la difícil y tensa situación política que se vive en Brasil. Hacemos una breve pausa, al regreso mucho más de Buenos Días por BPI TV, no se parten.